Hola, el día de hoy veremos cómo resolver un problema de programación lineal con el modelo simple en Microsoft Excel sin la herramienta de Solver y haciendo iteración por iteración. El problema dice, una compañía manufacturera ha discontinuado la producción de una línea de productos que no era rentable. Por ello, se ha creado un exceso considerable de capacidad de la producción. La gerencia está considerando la posibilidad de dedicar ese exceso de capacidad a uno o más de tres productos. Tenemos X1, X2 y X3. Las horas máquinas requeridas por unidad son molino 8, 2 y 3, torno 4, 3 y 0, trituradora 2, 0 y 1. El tiempo disponible de horas máquinas por semana es molino tiene disponible 800 horas, torno 480, trituradora 320. Los vendedores estiman que podrán vender todas las unidades de X2 y X3 que se fabriquen, pero que el potencial de ventas de X1 cuando mucho son 200 unidades por semana. La utilidad que representa cada producto es X1 20, X2 6, X3 8. Las preguntas son, ¿cuál es la solución óptima y qué cantidad de cada producto se debería de fabricar y cuál será la utilidad rentable? Muy bien, debemos comenzar estableciendo nuestra función objetivo y la función objetivo queda como z es igual a 20x1 más 6x2 más 8x3, que es la utilidad de mis elementos o de mis productos. Muy bien. Y las restricciones establecidas por el problema serían horas máquinas por unidad. Tenemos 8x1 más 2x2 más 3x3 menor igual a las horas máquina, que son 800. Voy a copiar este modelo y lo edito según lo requiera. La restricción número 2 sería 4x1, 3x2, 0 en x3 y el límite de horas son 480. La restricción número 3 son 2x1, 0x2, 1x3 y el límite 320. Y mi última restricción, unidades vendidas 1x1, 0x2, 0x3 y cuando mucho 200 unidades. Muy bien. Una vez tenga establecido mi función objetivo y mis restricciones, tendré que convertir esto a un sistema de ecuaciones y quedaría como z es igual 20x1 menos 6x2 menos
8x3 igual a 0. Tendríamos este valor más las variables de holgura. Aquí sería S1, S2, S3, S4. Muy bien, así quedaría mi sistema de ecuación. Ya con esto podemos generar nuestra tabla simplex, que tendría un valor en z, x1, aquí yo puedo arrastrar, x3, tenemos tres variables de decisión, variables de holgura, para este problema contamos con 4, y el resultado. Voy a insertar una tabla porque siento que me quedó muy junto. Muy bien, y son 4 variables. Vamos a darle formato en todos los bordes, centrado. Aquí vamos a darle el fondo a la celda, blanco. Muy bien. Vamos a copiar esa tabla y vamos a mantenerla en portapapeles porque vamos a requerirla en un futuro. ¿Cómo estaremos haciendo o cómo llenaríamos la tabla a partir del sistema de ecuaciones? Bueno, tenemos un valor en z menos 20, menos 6, menos 8. En la función objetivo no tenemos artificial holgura 1, ni holgura 2, ni holgura 3, ni holgura 4, y como resultado tenemos 0. Aquí me falta 1. La primera restricción, bueno, aquí sabemos que no tenemos o no contamos con valor en z. Es 8, 2, 3. Toma valor mi primer variable de holgura. 0, 0, 0 y 800. 4, 3, 0, 0. Mi segunda variable de holgura. 0, 0 y 480. 2, 0, 1. Toma valor mi variable de holgura 3, 0 y 320. Y en x1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y tenemos holgura en S4 y 200. Vale. Vamos a comenzar. Ya tenemos llena mi primer tabla simplex. Aquí vas a poner que es la iteración o fase 1. Lo primero que tendré que saber es cuál es mi columna pivote y de mis tres variables de decisión, que son x1, x2 y x3, tendría que elegir el que tenga el valor más negativo. Menos 20, menos 6, menos 8. El valor más negativo sería la columna de x1. Ahora tendré que encontrar mi fila pivote. Mi fila pivote voy a saber cuál será
dividiendo el recurso sobre el valor en columna pivote. El recurso sobre el valor en columna pivote. Entonces, es igual a 800 recursos sobre valor en columna pivote 8 y arrastro mi fórmula. De esos resultados, el que esté más cercano a 0 sin ser negativo, lo tomaré como fila pivote. Repito, después de realizar el cociente de recurso y columna pivote, los valores obtenidos, el que esté más cercano a 0 sin ser negativo, se convierte en mi fila pivote. En este caso, sería mi fila pivote. Y encontramos mi elemento pivote. Ese elemento pivote voy a convertirlo en 1. Lo tengo que convertir en 1 y lo que haga con el elemento pivote afecta a toda la fila. Lo más sencillo sería dividir entre el mismo elemento. Entonces es igual a mi columna, mi fila pivote sobre 8. Queremos que ese 8 se convierta en 1. Y arrastro esa operación. ¿Se dan cuenta cómo convertimos el elemento pivote en 1? Ahora lo que tengo que hacer es que todos los elementos que estén por encima de ese elemento pivote y por debajo se conviertan en 0. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a comenzar con esta fila, que yo quiero convertir el menos 20 en 0. Voy a tomar en consideración cuál es el opuesto. El valor opuesto a menos 20 sería 20. Y eso me va a servir para trabajar esta fila. Es igual al opuesto, que en este caso es 20, por mi nueva fila pivote, que es la que ya convertimos, más la fila que quiero convertir. Aquí, como es la primera iteración, pues voy a ocupar en referencia el 20 en una posición en celda, pero no es necesario. La voy a fijar para que cuando yo arrastre la fórmula no se mueva mi valor. Entonces, aplico un zoom. Tenemos el opuesto que se encuentra posicionado en W10, que multiplica a mi nueva fila pivote, que es la fila donde convertimos el 1 en el elemento, bueno, convertimos el elemento pivote en 1, más la fila que yo quiero convertir. Muy bien. Arrastro y vean cómo el menos 20 en la tabla de fase 1 se convierte en 0. Pasará lo mismo con los elementos que estén por debajo de mi elemento pivote. Vamos con esta fila. El valor es 4. El contrario a 4 sería menos 4. Recuerden, es el contrario. En este caso ya lo voy a fijar. W12, que es el contrario, por mi nueva fila pivote, que en este caso sería Z11, más la fila que yo pretendo modificar, que sería X4. Arrastro y mis elementos se cambian. Este paso tenemos que repetir, repito, por encima y debajo del elemento pivote. Ahora sería el contrario de 2 menos 2 es igual a este valor
por una fila pivote más el valor que quiero convertir. No hay que equivocar, no hay que olvidarnos de fijar el valor. Y sería igual a este por este más este. Y ahora nos queda solamente el 1. Vamos a elegir el opuesto, que sería -1, y repetimos el proceso. Este por nueva fila pivote más el valor que quiero cambiar. Aquí me hizo falta fijar mi valor. Si no lo fijo, al momento de arrastrar la fórmula hará referencia relativa y marcará un error. No es necesario, como es la primera fase lo estoy haciendo, pero en la siguiente fase veremos cómo podemos eliminar ese valor. Muy bien, hemos terminado. Ahora tendríamos que realizar la fase 2. ¿En qué consiste la fase 2? En obtener mi nuevo elemento pivote. Bueno, recuerden, la columna pivote se obtiene a través de mis variables de decisión. ¿Cuál sería el valor más negativo? En este caso será este valor. Y la fila pivote es el recurso sobre el valor en columna pivote. Y el más cercano a 0 sin ser negativo se convierte en mi nueva columna pivote, en mi fila pivote. Recuerden, ese elemento en fila pivote yo necesito convertirlo en 1. Es igual a este valor sobre sí mismo. El 2 lo queremos convertir en 1, lo divido sobre 2 y lo arrastro. Ya lo hemos convertido. Ahora, todos los elementos están por encima de mi elemento pivote y por debajo debo convertirlos en 0. Ya no voy a ocupar la columna W como lo estamos haciendo. Ya vamos a hacerlo directo para que vean qué sencillo es. Entonces, comenzamos con la primera fila. Es igual al opuesto de -1, sería 1 por mi fila, nueva fila pivote más el valor que quiero convertir. Y fila 2 es igual al opuesto, menos 0.25 por nueva fila pivote más el valor que pretendo convertir. Siguiente, vean qué sencillo es. Es el opuesto, que en este caso sería 0.5 por mi nueva fila pivote más el valor que quiero convertir. El opuesto 0.25 por mi nueva fila pivote más el valor que quiero convertir. Y ya tenemos los cálculos. Muy bien. Vamos con la fase 3 o la tercera iteración.
Copio mi tabla, el formato de tabla, mejor dicho. La pego, selecciono los datos que quiero eliminar, suprimir y ya tengo mi tabla en blanco. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Repetir el modelo. A partir de mis variables de decisión, elijo el valor más negativo y se convierte en mi fila, columna pivote. Ahora, el recurso dividido en el valor de columna pivote, el que esté más cercano a 0 sin ser negativo, se convierte en mi nueva fila pivote. Queremos convertir mi elemento pivote en 1, entonces es este valor sobre este valor. Lo voy a fijar para que no haya ningún problema. Como son muchos decimales, pues no lo metí directo. Ahora arrastro y se convierte en mi elemento pivote. Números por encima y por debajo, convertir en 0. Es igual, el valor que queremos convertir en 0 es menos 1.25, lo opuesto sería 1.25 por la nueva fila pivote más la fila que yo pretendo convertir. Siguiente, es igual al opuesto, yo quiero convertir el menos 0.75 en 0, el opuesto sería 0.75 por la nueva columna, la nueva fila pivote más la fila que yo pretendo convertir. Igual, ahora quiero convertir el menos 0.125, el opuesto sería 0.125 por la nueva fila pivote más el valor que quiero convertir. Y por último, el opuesto sería 0.5625 por mi nueva columna fila pivote más el valor que quiero convertir. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, fase 4 sería revisar qué variable de decisión es negativa. Ya no tengo ningún valor negativo. Quiere decir que he terminado mi modelo. ¿Cómo voy a obtener las respuestas? Bueno, z, el valor en x1, el valor en x2 y el valor en x3. X2, x3. Bueno, me posiciono en la columna z y ubico cuál es el valor donde encuentre en un 1, es fila 1. Donde yo encuentre el 1 hacia su extrema derecha será el resultado. Z tiene como resultado 2240. X1. En la columna X1 es donde yo encuentre el 1 como unidad sin decimal. Ese va a ser el recurso de resultado. Mi extrema derecha serían 200. En X2, en la columna de X2 busco dónde está la unidad. En este caso se encuentra en esa fila. La extrema derecha sería el resultado. Y por último, en X3
busco dónde se encuentra la unidad y la extrema derecha sería el resultado. De esta forma estaríamos resolviendo métodos simplex con Excel sin la herramienta Solver y desarrollando tabla por tabla o iteración por iteración. Espero que el video les haya servido. Nos vemos en la próxima.